Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su grupo de estudios Yo Soy Universal, donde estudiamos las enseñanzas de los maestros ascendidos. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente capítulo, con esta parte número 9 de nuestro libro, El culto al placer, Orígenes del hedonismo, de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet y Porcia Ediciones. Vamos a continuar con este capítulo, se llama Los años 60. A mitad de la década de 1960, representantes de la generación Beat y de lo que estaba a punto de convertirse en la generación Hip se juntaron, y de ahí se concibió y surgió un movimiento político basado en el consumo de drogas. La influencia del grupo fusionó nihilismo y la anarquía de los tiempos Beat con la teología alucinante y psicodélica de la generación Hip. En diciembre de 1964, el Movimiento para la Libertad de Expresión Free Speech Movement de la Universidad de California en Berkeley se ganó el respaldo del profesorado. Esa libertad de expresión incluía la libertad de participar en la defensa de actos ilegales. Entre los primeros actos ilegales que se apoyaban abiertamente estaba el consumo de drogas. El campus de Berkeley se inundó de folletos y oradores pro marihuana durante meses. El movimiento hip se difundió por las ciudades universitarias, las escuelas de enseñanza secundaria y entre la juventud. La marihuana pasó a ser un factor unificador entre ricos y pobres, blancos y negros, gente de pueblo y de ciudad, y así sucesivamente. Su consumo se enlazaba y fomentaba en las películas, la música y los entonces profesores sintonizados, convertidos y marginados de la generación hip. Gran parte de la joven generación creía que la guerra de Vietnam era un error. Protestar contra la guerra parecía correcto. Las drogas, el amor libre y la revolución, cosas relacionadas con las protestas contra la guerra, adquirieron cierta validez. De hecho, la excelencia moral de protestar por una guerra injusta parecía validar la nueva moralidad. Ello dio pie a la exclamación: haz el amor, no la guerra. El fervor emocional con que una generación entera se comprometió con la contracultura se debió en gran medida a los medios de comunicación. Hablaban de la desgracia de la guerra y la infamia de la clase dirigente, y negaron cobertura o divulgaron favorablemente las actividades de la contracultura. Aunque la marihuana fuera ilegal en 1970, el doctor John Kaplan, profesor de Derecho de la Universidad Stanford, publicó un libro titulado Marijuana, The New Prohibition, Marihuana, la nueva prohibición, que se convirtió en un bestseller. Sugería que la marihuana era menos peligrosa que el tabaco o el alcohol y que por lo tanto debería distribuirse comercialmente con permiso del gobierno, de modo similar a las drogas legales. El Colegio de Abogados de los Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de la Salud Pública, American Public Health Association, pedían la despenalización de su posesión para uso personal. Varias autoridades y educadores médicos destacados afirmaron que la marihuana era inofensiva y casi inofensiva. Con semejante respaldo de las autoridades, quienquiera que pensara que la marihuana producía más que una subida del pulso, ojos enrojecidos y un apetito saludable, era, a ojos de los jóvenes, tan solo parte de la sociedad aletargada que todavía no había aprendido a vivir. Así, cuando las otras autoridades médicas dijeron que el consumo de marihuana era peligroso, o que, al no ser conocidos sus efectos, debería considerarse parcialmente peligrosa, los consumidores de marihuana estaban ya predispuestos a rechazar sus advertencias. Los científicos que poseen datos acerca de los riesgos del consumo de la marihuana con frecuencia no han podido conseguir la publicación de sus resultados. Un investigador de la marihuana informó en 1983 de que a principios de la última década, cuando autoridades médicas tenían datos innegables y estudios clínicos relevantes que demuestran que en efecto existía peligro asociado al consumo de marihuana, mantuvieron la boca cerrada.
A comienzos de la década de 1970 hubo un fuerte bombardeo de los medios de comunicación para convencer al público estadounidense, en especial a la gente joven, de que la marihuana era una droga inocua. De la oficina de policía, recuerda Carlton Turner, científico investigador que actualmente ocupa el cargo de director de la oficina de policía encargada del consumo abusivo de drogas en la Casa Blanca. Era un producto que se podía disfrutar sin efecto de un bajón. En aquellos tiempos era sumamente difícil conseguir algún científico competente que hablara de ello, añadió. Los científicos que adoptaron una postura firme en contra de la marihuana a principios de los 70 fueron condenados al ostracismo. Reputaciones y carreras profesionales estaban en la cuerda floja y pese a no tratarse de un problema, era casi imposible conseguir una audiencia con que mucho menos un fórum imparcial. Los estudios que se llevaron a cabo a principios de los 70 tuvieron que esperar hasta los 80 para hallar audiencia. ¿Sabes cuándo terminamos este estudio? El doctor Forrest Tennant, de lejos, uno de los investigadores más prolíficos sobre la marihuana, preguntó al respecto. 1973 se refería a un informe que demostraba que los soldados estadounidenses que fumaban grandes cantidades de hachís habían recorrido el mismo camino hacia el cáncer de pulmón en 6 meses que los fumadores de cigarrillos en 20 años. Íbamos a publicarlo en el boletín de la Asociación Médica Estadounidense. Estaba listo para ser publicado, pero dijeron, estábamos poniendo demasiada presión en este asunto y no nos atrevimos a publicarlo, así que protegimos los datos con sacos terreros. Fumar hachís en los Estados Unidos, el viaje de un hombre, en Heart Magazine, volumen 3, número 2, página 41. Luego dice, eran pocos los que consumían marihuana en 1965, cuando se emprendió el primer gran esfuerzo organizado encaminado a promover el consumo de la droga. Hacia 1972, una cifra estimada de 24 millones de estadounidenses habían probado la marihuana y 12 millones eran consumidores por esas fechas. Muchos soldados regresaron de Vietnam siendo confirmados fumadores de esa droga. Otros a su regreso eran adictos a la heroína gracias a la guerra psicoquímica que entablaron los comunistas. A medida que el número de jóvenes empezaron a fumar marihuana fue aumentando, sucedieron dos cosas. La edad de los fumadores en ambos extremos del espectro comenzó a limpiarse e incluyó a estudiantes de enseñanza secundaria y primaria o a veces menores, así como a la tercera edad. La revolución ganaba adeptos. Los que fumaban la sustancia ilegal no eran solo la generación hip que se rebelaba contra la autoridad, eran profesionales, amas de casa, doctores, abogados, miembros de la clase media, obreros, gente de todo tipo que bien había probado la sustancia o bien la consumía normalmente y no veía nada de malo en ella. El segundo cambio fundamental fue la atracción que este amplio mercado potencial sentía por los productores de artículos comerciales. Por ejemplo, al inicio, los que abastecían a la nueva generación eran las industrias de la música y la ropa. Luego se hizo popular el arte de los pósters. El negocio de todo lo relacionado con la droga creció. Aparecieron en los mostradores nuevos chuches como los Screaming Yellow Songers, palomitas de maíz cubiertas con caramelo en una caja psicodélica, los cuadernos para colorear, las cajas de lápices y artículos para niños en edad escolar se comenzaron a decorar con estrellas psicodélicas y arcoíris de Peter Max y otros artistas hip. La cultura de la marihuana se introdujo asimismo en los medios. El Official Handbook for Marijuana Users, manual oficial de los consumidores de marihuana, observaba que incluso la televisión está tremendamente influenciada por la hierba. Los montajes, los caleidoscopios, la música, los cortes rápidos, los flashes brillantes de color, el lenguaje, son todos el resultado del nuevo mundo que la hierba y los consumidores de la droga han descubierto. Y a la inversa, la televisión educa al no fumador contándole que existe un mundo más hermoso que puede hacer posible dentro de su propia mente y
tan pronto como el no fumador comience a percatarse de ello mediante el uso del medio audiovisual que se haya expuesto en la televisión a consecuencia de la hierba, va a tener una mayor tendencia a conectarse. Dice, así pues, tomes o no marihuana, te dejas llevar por su forma de arte que viene directamente del plano astral. Tu conciencia está condicionada. Tenemos niños que no conocen otra forma de arte salvo el que sale del plano astral, de gente dependiente de la marihuana, el LSD u otras drogas. Una cultura entera en la que la marihuana ocupaba un lugar de capital importancia surgió en escena. Contaba con fervor religioso, autoridad religiosa como sacerdotes, gurús, sabios, poetas. Estaba presente en prácticamente todos los aspectos de la sociedad y todos los niveles de la escala socioeconómica. Tenía un lobby y varias revistas propias y disfrutaban de una amplia tolerancia, en ocasiones la aceptación del gobierno. Se volvió parte del tejido de nuestra literatura, nuestro humor y nuestra diversión, nuestra interacción social, y pasó a ser un elemento unificador para mucha gente en diversos elementos de la sociedad. A medida que crecía el consumo de la droga, la historia entera de lo que la marihuana había causado a otras sociedades del pasado y del presente quedaba ampliamente fuera de la mente del público. Se trataba de una generación aficionada a citar la advertencia del historiador George Santayana: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Dice, irónicamente, una generación que se suponía hip o enterada era lamentablemente ignorante de los peligros de la marihuana. Aún más trágico era el hecho de que el movimiento de las drogas había retenido a muchos de los que deberían haber sido parte de la verdadera revolución. Esta, de todos modos, estaba por llegar y no se la podía entender. Era una revolución de la conciencia, mas no de la marihuana u otra droga. Timothy Leary, Allen Ginsberg, Jerry Rubin, Baba Ram Dass y otros no eran los gurúes de la verdadera revolución, aunque en efecto hayan sido los sumos sacerdotes de las drogas y de la cultura de las drogas de la Atlántida. En resumen, había aparecido un movimiento, no era simplemente una protesta contra el nuevo orden de la era de Acuario. Jerry Rubin proclamó: la marihuana es esencial para la revolución, debilita el condicionamiento social y ayuda a crear un estado de ánimo totalmente nuevo. Los eslóganes de la revolución van a ser marihuana, libertad, libertinaje. Los bolcheviques de la revolución serán fumadores de marihuana con pelo largo. Pues hasta aquí este capítulo, los años 60. Un resumen. Entonces, pues vamos a continuar en el siguiente capítulo. Esta es la parte 8 del libro. Les doy muchas gracias y hasta luego.